Es curioso ver cómo de alguna manera las cosas cambian, no de pronto tan rápido, pero sí cambian en extremos. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Roman Reigns. Roman, al principio, cuando recién llegó con The Shield, era un personaje que era querido por la gente. Era un personaje que era del gusto de las personas porque era como ese tipo duro, ese tipo rudo, ese tipo callado que pues era bien parecido y que pues era todo grandísimo. Entonces era como ese tipo, como el malo, el duro de la película. Y la gente le caía bien. Pero después de que se acabó The Shield, Roman quedó como en el aire un poco hasta que pues ya obviamente lo destinaron a ser el nuevo o la nueva figura de la compañía, por lo que tuvo que llegarse hacia los puestos más altos y de alguna manera esa transición entre ser un, entre comillas, mid-card y ser el de la nueva generación, la nueva cara de la empresa, esa transición como que no se supo llevar demasiado bien y la gente se dio cuenta de eso, o sea, la gente de alguna manera empezó a decir, no, a Roma nos lo están imponiendo, nosotros no queremos que nos lo impongan porque hay otros tipos que nosotros sí queremos y pues ahí fue cuando la gente de alguna manera se le volteó a Roman Reigns y empezó a abuchearlo y a abuchearlo y a abuchearlo y a abuchearlo. Eso de pronto sumado al hecho que, por ejemplo, Roman en el tema de del micrófono del habla no era tan bueno como de pronto puede llegar a ser ahora o no era tan buena a comparación de otros, ¿sí? Por ejemplo, si comparas un Roman Reigns en el micrófono antes con un CM Punk, o incluso con un propio The Miz, pues se lo comían vivo, pero pues eso lo iba mejorando. El caso es que la gente se fue para atrás hasta que en un punto Roman le da bueno, Roman o Joe, la persona detrás de Roman Reigns, le da un problema, si no estoy mal, fue de leucemia, por lo cual él venía de haber ganado el cinturón, el campeonato universal de WWE, ese cinturón rojo que también hay que darle un capítulo aparte. Y él había ganado el cinturón, o el campeonato, y la noche siguiente en Raw, en Monday Night Raw, el tipo anuncia que pues básicamente está peleando otra vez con la leucemia y que pues por esas razones no va a poder ser el campeón y que no va a poder pues defender el título, incluso deja vacante el título. Y es en ese momento cuando la gente como que se da cuenta de la parte más humana de Roman Reigns, ¿sí? O de Joe, perdón, aunque no me acuerdo el apellido, Joe Aki, algo por el estilo, era Joe en todo caso. Y se da cuenta como de esa parte más humana, con esa parte más real y me parece que es en esa la primera vez cuando le hacen como un pop, ¿sí? Cuando le empiezan a, no a abuchear, sino al contrario, sino que no sé, a hacer un cheer, no sé cómo se dice en español. O lo empiezan a querer, digámoslo así, para que tenga más carácter. Entonces es cuando lo empiezan a querer, cuando lo empiezan a querer y pues básicamente Roman se fue con todo el tema de la leucemia hasta el punto que él vuelve, si no estoy mal, él vuelve a WWE después de la leucemia y ya la gente lo empezó como a querer un poco más, lo empezó a querer un poco más y ya era un poco más dividido. Había gente que lo quería y había gente que lo seguía abuchando, pero ya no era como antes, que era básicamente al unísono, gente en todas las arenas donde fuese, abucheándolo y abucheándolo y abucheándolo y abucheándolo, hasta que, como te digo, pasó lo de la leucemia y el tipo como que ya por lo menos fue esa división entre los que los quieren y los que lo quieren. Y algo muy particular es que cuando fue el discurso que él dio, lo que comentaba antes de que pues, tenía el problema de leucemia y demás, él dijo que a pesar de que el público lo abucheara, él siempre agradecía el hecho de que, que reaccionaran ante él, en el sentido de que no importaba si lo abucharan o si lo querían, el caso era que reaccionaran porque eso al final lo que decía. Incluso yo me acuerdo que en un capítulo, bueno, un capítulo no, en un video de Chael Sonnen, decía que lo contrario al querer a alguien no es odiarlo, sino es ignorarlo, ¿sí? Que al final el ignorarlo pesa mucho más que el odiar a alguien, porque el odiar a alguien significa que sí hay un lazo emocional ahí, que es lo que al final pues se busca dentro de todo el tema de la promoción, pues para que haya un lazo y como decir, bueno, yo quiero ver a este tipo perder o yo quiero que este tipo le partan, pero bueno, es otro tema aparte del caso. Es que a Romano empiezan a querer y pasa un tiempo, pasa un tiempo, pasa un tiempo, hasta que si no estoy mal, él se lesiona. Si no estoy mal, él se lesiona y después vuelve nuevamente, pero esta vez vuelve ya como un heel, ya como un malo. Y es en ese punto cuando Roman Reigns empieza con ese boom de popularidad. Y fue durante la pandemia, o sea, fue durante ese tiempo donde no había nada más que de alguna manera existiese dentro de la programación de televisión, por lo cual fue como ese espacio, porque si no estoy mal, los dos eventos que habían o que estaban presentes en el tiempo de la pandemia, fue UFC y WWE. Primero creo que fue UFC y después fue WWE la que, pues digamos, siguieron teniendo esa programación habitual. Y en ese caso, Roman aparece nuevamente, cambia a personaje rudo o a personaje heel o malo, en el sentido de, sí, de malo, de personaje malo, y
es ahí cuando consigue la mayor popularidad porque cambia como todo el estilo y ya tiene como un carácter o una personalidad propia. Y entonces como que ya la gente le cogió el gusto hasta el punto de ser ahora pues, la estrella más grande de WWE, o por lo menos la que es la cara de la empresa en ese sentido. Y aquí es donde entra la otra parte. Roman en este momento ha ganado tanto nivel dentro de lo que se refiere a WWE, si ha ganado tanto nivel, ha ganado tanta repercusión, tanta popularidad, como se le quiera llamar, dentro de WWE, que le ha ganado a casi todo el mundo. Si no estoy mal, le ganó a Bobby Lashley, que era el campeón, le ganó a Brock Lesnar y le ganó a otros tipos. Y de alguna manera, si vos se pones a ver, ya entrándolo como tal en el contenido de WWE, dejando fuera todo el contexto, si entras al contenido como tal de WWE, vos te pones a preguntar, bueno, Roman acaba de eliminar la competencia, de alguna manera acaba de eliminar la competencia que tenía en temas de títulos y tanto ganando títulos como defendiéndolo, porque se quitó del medio a Daniel Bryan, se quitó del medio a Edge, se quitó del medio a Brock Lesnar, se quitó del medio a Bobby Lashley, se quitó del medio a muchos otros que eran como posibles contrincantes a el poder quitarle el título. Pero ahora pues básicamente Roman como que limpió la casa y no hay contendientes que de alguna manera puedan llegar a competir contra él o por lo menos que se le puedan acercar. Y eso es lo que uno puede llegar a pensar a prioridades y pensar, bueno, digamos, Roman seguirá limpiando la casa, seguirán apareciendo más retadores, a lo mejor de menor calibre, pero que sigan básicamente teniendo la función de que Roman los elimine, los elimine, los elimine, los elimine y siga limpiando la casa y elevando esa popularidad y elevando todo ese carácter. O, y aquí es algo que yo pienso que el nivel de estrella de Roman Reigns se va a intentar aprovechar, aunque él va a seguir siendo la cara de la compañía hasta cierto punto, pero yo creo que ese nivel de estrellato se va a aprovechar para impulsar a un babyface, porque al final siempre en cualquier historia se necesita un bueno y un malo. En este caso Roman es el malo, se necesita un bueno. Entonces ese nivel de estrellato, de potencial, de poder que tiene Roman Reigns, se va a emplear para potenciar a algún babyface. Incluso puede que antes se le haga algún tipo de, qué sé yo, trabajo a alguien o que se le trabaje con algunas personas para ganar esa reputación hasta que esa persona X, vaya contra Roman y sea quien detrone o destrone, mejor dicho, a Roman Reigns y le quite el campeonato y como que coja esa posición de líder de la empresa. Y si nos ponemos a ver los candidatos, yo creo que uno podría llegar a imaginar, bueno, tal vez podría llegar a ser un Seth Rollins, por toda la historia que hay con The Shield, que al final pues Rollins fue el que le dio el sillatazo en la espalda a Roman y demás. Pero yo creo que el que puede llegar a obtener y el que puede llegar a estar y el que puede llegar a ser esa persona, ese indicado, ese luchador, ese personaje, es Cody Rhodes. Yo creo que Cody Rhodes, y aparte como se ha dado todo, porque pues digamos, como incluso lo comentábamos en un video anterior, Cody se va de WWE porque no era el mismo y porque no estaba consiguiendo los objetivos que quería, se va de WWE, empieza a formar su personaje y incluso pues forma la empresa de AEW y empieza a formar y a crecer hasta el punto de que ya el tipo es como tal un personaje, que es al final lo que se quiere, ¿no? Que es al final que la persona de alguna manera se asemeje al personaje y que pues de alguna manera, obviamente se dice que en WWE tiene que ser uno mismo, pero al 10, a la décima potencia. En este caso, pues, por ejemplo, vos ves a Brock Lesnar es la misma persona fuera del ring como dentro del ring, pero dentro del ring es mucho más potencial. Lo mismo con La Roca, lo mismo con Stone Cold, lo mismo con John Cena, lo mismo con el propio Hulk Hogan. Son todos tipos que han encontrado una personalidad propia y que la han sabido traspasar a lo que es la lucha libre y potenciarla al 10. Y en este caso es algo que Cody Rhodes consiguió hacer yéndose de WWE, haciendo todo ese tema fuera, y que ahora volviendo yo creo que está en esa posición como decir, bueno, es el tipo que viene de alguna manera con toda esa popularidad y esa carga detrás y que la va, o que la idea sería que la explotase dentro de WWE, haciendo o gracias a un tipo tan bien posicionado como lo es Roman Reigns. Entonces yo creo que la verdad, el siguiente contendiente por el título, a no ser de que pase algo muy raro, que aparezca alguien de la nada, el siguiente contendiente por el título será Cody Rhodes. Y puede que no sea en el próximo mes, ¿no? Porque al final, pues, siempre está el hecho de si lo van a hacer una historia a corto plazo o a largo plazo, pero yo creo que a largo plazo el contendiente que le va a quitar o el personaje que le va a quitar el trono, entre comillas, a Roman Reigns es Cody Rhodes. Que puede que se demore, sí, puede que sea inmediato. No creo que sea inmediato porque, pues, primero él está, si no estoy mal, con un feudo precisamente con Seth Rollins, que lo marcaron ahí, pero poco a poco yo creo que por lo menos para SummerSlam, los tiempos de SummerSlam, de pronto podrá ser que ellos empiecen como a tener esa relación y quien quita que desde el final
todo parece que Roman va a volver a ser un main event de WrestleMania el año siguiente, ¿sí? Así como lo hizo en este de 38, en el 39 también parece ser que va a ser Roman Reigns. Entonces, tocará esperar, pero yo creo que si todo coordina, yo creo que Cody Rhodes es el siguiente contendiente del campeonato y el que tiene todas las cartas y todo el potencial para hacerlo, porque como te digo, todo ese background y esa historia que tiene le permite estar en condiciones para competir.